Vamos a conversar con Claudio Caprarulo. Él es economista, graduado y recibido en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Es director en Analítica Consultora y la verdad que queremos charlar con él de la actualidad, la realidad económica, financiera de la Argentina y bueno, entender un poco qué se nos viene en los próximos días, en los próximos meses. Hola Claudio, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Lo mismo, muchas gracias, Claudio. Bueno, una economía difícil en el último tiempo. ¿Crees que estamos en pasos o en procesos de estabilización o eso todavía a nivel financiero no se puede aseverar? No, me parece que todavía no se puede aseverar, principalmente porque no está resuelto el frente cambiario. Creo que el gobierno tomó medidas positivas en las últimas semanas, pero que todavía falta empezar a ver resultados, que es lógico, porque digo, tampoco es que hace tanto tiempo que asumió el nuevo equipo económico y falta ver la implementación de las medidas, pero estamos en una economía en la cual ya las expectativas juegan en el día a día y muy poco tiempo parece que pasó mucho, ¿no? Ujú. En la sensación también de los mercados. Entonces todavía hasta que no veamos una resolución del frente cambiario, que el Banco Central empiece a tener una posición compradora día a día, recién ayer volvió a poder comprar dólares, a tener un saldo favorable en el mercado cambiario, va a ser muy difícil que pensemos que pueda haber un proceso de estabilización, con lo que eso implica en toda la economía, ¿no? Ujú. Algunos hablan insistentemente de que tiene que producirse una devaluación para de alguna manera achicar la brecha entre los dólares. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿El gobierno puede sostener y seguir bancando estas micro devaluaciones de 0,25, 0,30, 0,40 por día? ¿O es, digamos, una medida que es inexorable a mediano plazo? Bueno, creo que planteas muy bien, es uno de los puntos centrales ahora en la discusión económica. No están dadas las condiciones para que el gobierno dé un fuerte salto devaluatorio y eso implique una solución al problema, sino por el contrario puede agravarlo mucho más. Ujú. Recordemos que en la Argentina el principal componente inflacionario es el tipo de cambio, ¿sí? Obviamente el dólar es uno de los precios más importantes de nuestra economía. Importamos no solo bienes de consumo, sino también bienes intermedios para producir. Importamos también energía, que este año tuvo un impacto muy fuerte tanto en el saldo comercial como también en los precios. Entonces, devaluar en una economía tan frágil y todavía falta mucho para que se pueda acomodar y eso no termine generando un efecto mucho más recesivo, me parece que no sería una solución. Obviamente, cuando a vos te faltan dólares, tenés dos maneras de resolver eso. Por un lado, a través del precio, encareciendo, ¿no?, los bienes, y eso sería una fuerte devaluación, y por otro lado, restringiendo a través de las cantidades. Eso obviamente también tiene otras características y otros efectos negativos, como puede ser una mayor brecha cambiaria. Claudio, déjame preguntarte un poco más a lo que nos pasa día a día, digamos, al común de la población. Creo que el gran problema que tenemos todos, y es hasta una charla ya cotidiana, es la inflación. Ahora, respecto a esta inflación que tenemos, algo que venía diciendo el gobierno es que la consecuencia casi directa era la guerra. Ahora, esa inflación en los últimos, meses se había dado en muchos países del mundo, pero Estados Unidos en julio la pudo controlar con una inflación de 0%, Europa también tendió a bajarla y los países de la región la bajaron, inclusive Brasil tuvo deflación. Argentina, ¿por qué no controla lo que están haciendo otros países, la inflación? Bueno, a ver, como vos bien señalás, la inflación este año principalmente tuvo un componente externo muy fuerte en la primera mitad del año. Recordemos que en marzo la inflación mensual fue de 6,7% y gran parte estaba explicada por el shock en el precio de los commodities, ¿sí? El precio de, por ejemplo, del maíz, de la harina, etcétera, producto de la guerra en Europa. Y eso impactó en el resto del mundo cuando ya venía igual aumentando la inflación, principalmente por la salida de la pandemia, y hay distintos análisis. Algunos consideramos que estaba más relacionado con cuellos de botella que se estaban formando en algunos sectores, y había una visión más monetarista que planteaba que, bueno, también las economías centrales habían
emitido muchos dólares o euros para contener la crisis que había causado la pandemia, y eso ahora repercutía en mayores niveles de inflación. Pero más allá de esa discusión, primera de mitad del año podemos decir que había un componente externo más grande que, como vos bien indicás, a medida que pasó el tiempo fue menguando. Ahora bien, nosotros vamos a ver seguramente en julio el dato que se va a conocer hoy de inflación a las 4 de la tarde, que va a comunicar el INDEC. Vamos a conocer seguramente un número mayor todavía al de marzo, y eso no está explicado por un shock externo, sino que es principalmente por las características de hechos disruptivos que tuvo la economía argentina. ¿Y cuáles fueron? Ahí tenemos un hecho, si querés, real, que es que en un momento a principios de junio los inversores dejaron de creer en la capacidad de pago de su deuda del Tesoro Nacional, ¿sí?, del Estado. Entonces, muchos pesos que antes estaban en posiciones de deuda en pesos se fueron a buscar posiciones de dólares, ¿sí?, en activos externos, que principalmente lo hacían, por ejemplo, a través del contado con liquidación. Eso generó ya una fuerte presión sobre la brecha cambiaria, que fue reforzada después por un aumento del cepo cambiario y después también por la salida del ministro Guzmán, que claramente dejó en vista que el gobierno no tenía un plan B. A todos esos componentes reales y también de expectativas generaron un shock de los precios muy grande, sobre todo a principios de julio, y es lo que vamos a estar viendo ahora. Josefina. Claudio, buenos días. Josefina Tajes. Te consulto un poco para que nos amplíes. Evidentemente las políticas que se han estado utilizando respecto de los controles de precios y demás no han dado resultados. Vos nos estás hablando acerca del programa que de alguna manera está presentando el nuevo ministro. Especificame un poquito en qué vos considerás que, de acuerdo a lo que anunció, puede modificarse esto, porque no está siendo claro el programa. Bueno, a ver, el programa que estableció el nuevo equipo económico va en la profundización de algo que ya venía planteando, por ejemplo, también la ministra Batakis. Me parece que el gobierno tiene un diagnóstico correcto en el sentido de lo que primero tiene que ordenar es el mercado financiero. Okay. Y para ordenar el mercado financiero, lo que habíamos dicho antes es, si los acreedores y la gente que a vos te presta pesos para que pueda financiar tu déficit no cree que vos le vas a poder pagar, lo primero que tenés que mostrar es consistencia fiscal para decirle, sí, mira, voy a tener los pesos, te voy a poder pagar cuando llegue el momento del vencimiento de los bonos o los títulos que te haya colocado en su momento. Ahora, para eso vos lo que tenés que hacer, obviamente, es tener una política fiscal mucho más restrictiva, y eso se vio en los anuncios, ¿sí?, que lo había hecho principalmente Batakis, pero que todos sabíamos que faltaba el apoyo político para ese tipo de medidas, y ahora con Massa, reforzando esa visión, uno entiende que el apoyo político al menos estaría dado. Entonces, desde ese frente decimos, bueno, está bien, me parece que está bien y que es lógico cómo lo está haciendo el gobierno. Obviamente todavía falta ver la implementación, ¿no?, cómo va a terminar eso repercutiendo realmente en las cuentas, porque implica no solo al resto de la población, sino también a parte de la coalición de gobierno, decirle, mira, vas a recibir menos partidas, que puede ser a través de gasto en obra pública, transferencias corrientes a las provincias, bonos, por ejemplo, para los planes sociales, etcétera. Bueno, a mí me parece que está bien. Después, en términos financieros, hizo un canje dual que logró reducir los vencimientos de deuda hacia adelante. Son todas políticas de contención de crisis, no son políticas que van a resolver la cuestión de fondo. Creo que el gobierno está ganando tiempo, está ganando, si querés, financiamiento, y me parece que lo que falta también discutir es, bueno, cuál va a ser el plan, ¿no? Cómo sigue esto hacia adelante. Exacto, creo que por ahí va mi pregunta, ¿no es cierto? O sea, el planteo está claro, lo que nos falta ahora es abordar cuáles van a ser efectivamente esas medidas. Y sí, políticamente, como dice Claudio, va a ser sostenible, por ejemplo, con los gremios, con las organizaciones sociales, con los gobernadores, etcétera. Claro, ¿no? Sobre todo por la alta inflación que tenemos y que obviamente los salarios se están quedando atrás y cada uno va a venir con su reclamo. Vos fíjate que ya las paritarias están hablando de un 80% con cláusula gatillo. Entonces es como que uno siente que está bien, el planteo bárbaro, pero ¿Se podrá? Es un gran signo de interrogación. Por otra parte, creo que lo que te preguntaba Maxi también va en orden a, estamos necesitando que entren divisas. No se está hablando nada del desdoblamiento cambiario, digamos, como para que el campo pueda aportar lo que tiene retenido. ¿No consideras esto, Claudio?
Bueno, la discusión sobre el desdoblamiento cambiario es interesante, pero también recordemos que lo ideal y lo que sucede en los mayores a nivel internacional, la mayoría de los países, es que hay un único tipo de cambio. Es difícil si uno empieza a desdoblar y recordemos que ya tenemos varios tipos de cambio, el dólar turista, tenemos el dólar oficial, que es el que rige principalmente, la mayor parte de las importaciones a la Argentina se hacen al tipo de cambio oficial, por eso también las importaciones son tan altas. Porque cuando vos tenés una brecha cambiaria como la que tenés hoy en día, si te dejan acceder al tipo de cambio oficial, obviamente ¿qué vas a hacer? Vas a importar todo lo que puedas, más allá de si vos tenés estipulado que lo vas a vender en el corto plazo o no. Es una manera también de proteger los pesos excedentes que tenés, decir, bueno, si puedo acceder al tipo de cambio oficial, me dolarizo a través de la importación. Eso lo hacen tanto las empresas como también nosotros los consumidores, ¿no? Si vos ves que hay algo que vos sabés que está un bien que tiene un precio bastante dolarizado y ves que está cerca del tipo de cambio oficial, bueno, si tenés unos pesos, decís lo compro, hago el gasto ahora, adelanto por ahí un consumo que iba a ser en el futuro. Entonces, me parece que agregar un tipo de cambio más no sería lo lógico, sí, me parece que está bien darle incentivos al sector agroexportador de que pueda, de que exporte, de que la liquidación que todavía queda pendiente la realice, y eso básicamente se hace a través, por ejemplo, estoy de acuerdo con esta idea de decir, bueno, te puedo ofrecer un bono, distintas medidas. Lo que pasa es que todas esas medidas que uno ve posibles son un poco complejas en tanto en cuanto siga habiendo una expectativa de devaluación tan alta, porque cuando vos haces la cuenta decís, sí, mira, está bien, vos me estás ofreciendo ahora una mejor posibilidad para mí para liquidar, pero si yo todavía miro la brecha y veo una brecha arriba del 100%, con la devaluación, y a mí me conviene esperar y voy a ganar más plata si liquido una vez que se devalúe. Claro. Claudio, gracias por estos minutos con Radio Sónica, muy amable y muy gentil, un abrazo enorme. Un gustazo, que tenga muy buen día. Un abrazo. Claudio Capraruolo, economista, es director en Analítica Consultora y conversó con nosotros en la mañana del arranque. Juli, quiero que me